La decepción es una emoción inevitable en la vida. Nos sentimos decepcionados cuando algo no sucede como esperábamos o cuando alguien no cumple nuestras expectativas. Sin embargo, más allá del dolor que pueda generar, la decepción también puede convertirse en una oportunidad para crecer, fortalecernos y aprender. En este vídeo exploraremos cómo aceptar la decepción y transformarla en una fuente de crecimiento personal. Comencemos analizando la decepción desde una perspectiva científica. ¿Qué sucede en tu cerebro cuando te decepcionan? Un duelo emocional. Cuando la decepción proviene de alguien cercano, el cerebro la interpreta como una pérdida o un fracaso. Esto activa los mismos circuitos cerebrales que se activan en un proceso de duelo, generando tristeza y dolor emocional. Una herida emocional. El impacto de una decepción profunda puede ser similar al de una herida física. El cerebro procesa esa experiencia como un daño real y en algunos casos puede vivirse como un pequeño trauma emocional, por lo que se almacenan estos recuerdos de manera intensa. Por eso, las decepciones pueden generar reacciones emocionales fuertes, incluso tiempo después de haber ocurrido. Un aprendizaje y protección. El cerebro aprende de cada decepción. Con el tiempo, desarrolla mecanismos para identificar patrones y señales de alerta que ayuden a evitar situaciones o personas que podrían generar nuevas desilusiones en el futuro. Resiliencia. A pesar del dolor, el cerebro también tiene la capacidad de adaptarse. Con el tiempo, puede procesar las decepciones de manera más constructiva, aprendiendo a avanzar sin quedarte atrapado en el rencor o la frustración. Seguirán doliendo, pero no impedirán que sigas adelante con esperanza. Aunque la decepción deja huellas en el cerebro y en el corazón, también es una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. La decepción surge cuando hay una brecha entre lo que esperábamos y lo que realmente ocurre. Puede venir de otras personas, de situaciones o incluso de nosotros mismos. A veces, lo que nos hiere no es solo el hecho en sí, sino la sensación de haber sido ingenuas al confiar demasiado o reflejar en los demás lo que somos o haríamos en su lugar. En esos momentos, la decepción se convierte en una lucha interna, donde sentimos culpa por haber esperado más de alguien. Es como si nos decepcionáramos de nosotras mismas por haber creído que el otro actuaría con el mismo nivel de empatía, amor o conciencia. Es importante reconocer que la decepción es parte natural de la vida y no significa que hayamos fallado. Más bien, nos invita a reflexionar sobre nuestras expectativas y la manera en que enfrentamos la realidad. Cuando nos sentimos decepcionadas, nuestro primer impulso puede ser la resistencia. Preguntarnos, ¿por qué a mí? O ¿cómo pudo pasar esto? Sin embargo, resistirse al hecho solo prolonga el sufrimiento. Aceptar la realidad no significa resignarse, sino comprender que lo ocurrido ya es parte del pasado y que lo importante es cómo elegimos afrontarlo. También implica aceptar que no todas las personas ven la vida como nosotros, ni tienen la misma sensibilidad o valores. A veces proyectamos en los demás lo que nosotros somos, y cuando la realidad nos muestra algo distinto, el impacto emocional es mayor. La aceptación nos da el poder de tomar el control sobre nuestra respuesta emocional. Toda decepción trae consigo una lección. ¿Qué nos dice sobre nuestras expectativas? ¿Cómo podemos ajustar nuestra visión de las cosas? La decepción también nos muestra que,
aunque los demás puedan juzgarnos, su percepción no define quiénes somos. A veces, lo que realmente nos afecta no es el juicio en sí, sino la falta de empatía y conciencia en el mundo que nos rodea. Esa sensación de desesperanza ante la indiferencia puede ser abrumadora, pero también nos invita a valorar aún más nuestra propia luz y a rodearnos de quienes sí vibran en nuestra sintonía. A veces, la decepción nos muestra que hemos depositado nuestra felicidad en factores externos o en la validación de los demás. Otras veces, nos enseña que ciertas situaciones o personas no eran lo que realmente necesitábamos en nuestra vida. Reflexionar sobre esto nos ayuda a crecer y a tomar decisiones más conscientes en el futuro. Todo forma parte de nuestra evolución. Se trata de entender que la vida nos trae personas que están destinadas a acompañarnos solo por un tramo del camino, para dejarnos una lección. Otras, en cambio, permanecen a nuestro lado por más tiempo para acompañarnos y darnos su apoyo. Y ambas experiencias son valiosas en nuestro crecimiento. Es importante reconocer que confiar no es un error, sino una muestra de autenticidad. Sin embargo, la experiencia nos enseña a poner límites y a discernir en quién y en qué depositamos nuestra confianza. En lugar de ver la decepción como un obstáculo, podemos usarla como un impulso para fortalecernos. Nos desafía a desarrollar resiliencia, a confiar en que, aunque algo no salió como queríamos, aún hay muchas oportunidades por delante. También nos motiva a mejorar, a replantearnos nuestras metas y a buscar caminos alternativos que quizás antes no habíamos considerado. Siempre habrá más personas que vibren como nosotros. Es normal sentir el deseo de cerrarnos y desconfiar para evitar más dolor, pero si dejamos que eso nos defina, podríamos perdernos la posibilidad de conectar con personas que sí tienen la capacidad de comprender y compartir nuestra esencia. La clave está en aprender a ser transparentes sin exponernos demasiado, protegiendo lo que es sagrado para nosotras. Aferrarnos a la decepción solo nos ancla en el pasado. Para avanzar es fundamental soltar lo que no podemos cambiar y redirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos hacer. Perdonar tanto a los demás como a nosotras mismas nos libera y nos permite seguir adelante con confianza y esperanza. Cada experiencia, incluso la más dolorosa, nos deja un aprendizaje valioso, como aprender a dejar ir. No se trata de olvidar, sino de integrar la lección sin que el dolor nos limite. Podemos decidir si dejamos que la tristeza y la desesperanza nos consuman o si usamos esa sensibilidad para crear, inspirar y seguir siendo quienes somos sin miedo. La decepción no tiene por qué ser el final de una historia, sino el comienzo de una nueva etapa de crecimiento y autoconocimiento. Cuando aprendemos a aceptar, reflexionar y transformar nuestras experiencias, nos volvemos más fuertes y sabias. Recuerda que cada tropiezo es una oportunidad para levantarte con más claridad y determinación. Confía en que todo lo que sucede tiene un propósito en tu camino. Y aunque a veces el mundo pueda parecer un lugar carente de amor y empatía, recuerda que tu luz es necesaria. No dejes que la decepción apague tu esencia, sino que te haga más consciente de dónde y con quién compartirla. Gracias por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento. Recuerda que cada desafío tiene algo valioso que enseñarnos.
Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiré compartiendo herramientas para que encuentres paz en tu camino. Hasta pronto.